Hola, soy el profesor José Francisco Martínez Obando y les doy la bienvenida a este podcast, donde estamos describiendo diversos temas de matemáticas y sus aplicaciones. En esta oportunidad hablaremos de la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos de poblaciones según la necesidad que se tenga. Con el uso de sus herramientas se pueden obtener resultados, comparar información y tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. Se considera que es la ciencia del análisis de datos y tiene como objetivo ayudar a comprender ciertos fenómenos en una población. Más adelante explicaré qué se conoce como población. ¿Para qué sirve la estadística? Esta nos es de mucha utilidad en el mundo moderno. Sirve para conocer comportamientos de cualquier índole en una población. Desde conocer y proyectar cómo está distribuida una población por sexos, edades, nivel de vida, ya sea un barrio, pueblo, ciudad, región, etc. Conocer el comportamiento de las entidades en las actividades económicas y empresariales, así como controlar la calidad en la producción industrial. Su uso es importantísimo en investigaciones médicas y farmacéuticas para comprobar la eficacia de medicinas, para conocer el alcance y propagación de una epidemia o pandemia. Nos permite cuantificar la realidad, o sea, conocer la realidad mediante datos medibles y observables, disponiendo de los elementos propios que maneja como un saber, que es la rama de las matemáticas. Antes de seguir describiendo qué es la estadística, hagamos una reseña histórica de su desarrollo. Analizando de dónde viene la palabra estadística, encontramos varios vocablos que nos hacen referencia. Puede venir del latín status, que significa situación, posición o estado. Del griego statera, que quiere decir balanza, ya que la estadística mide o pesa hechos y datos. Del alemán Staat, que hace referencia al Estado como una autoridad o unidad política superior. De lo anterior deducimos que el nombre estadística viene porque el hombre, actuando como gobernante de alguna sociedad o conglomerado, en algún momento de la historia decidió usar datos para propósitos estadísticos, entendiendo estos como propósitos del Estado, ya sea para saber cuántos súbditos o integrantes se tenían en estos, para definir una recaudación de impuestos y para saber por cuántos hombres se contaba para la guerra y defensa de sus dominios. En su primera etapa podría decirse que esta fue una actividad de aritmética estatal, pues se documentan a lo largo de la historia censos en las diferentes civilizaciones con los fines mencionados, tanto en Egipto, China antigua, Roma y en la Edad Media. Ya en los siglos XVII y XVIII se desarrolla la estadística como una disciplina a estudiar como asignatura universitaria para escribir las cosas del Estado. Este desarrollo se da en Alemania. A su vez, en Inglaterra se desarrolla la escuela de aritméticos políticos y en Francia las escuelas probabilísticas. A partir de estos inicios se da un gran desarrollo en donde entran muchos matemáticos que dotaron a la estadística de métodos propios para su desenvolvimiento. ¿Por qué se usa la estadística? ¿Cuáles son sus ventajas? La estadística en sí nos va a permitir resumir grandes cantidades de información, hacer comparaciones y predecir resultados. Es muy útil al momento de tomar decisiones acertadas o responder preguntas sobre cualquier objeto de estudio. Si existen ideas o afirmaciones con pocos argumentos, se puede apoyar en la estadística para justificarlas. Es una gran herramienta para dar conclusiones objetivas en las investigaciones. Todo lo anterior se logra principalmente con el uso de dos tipos de estadísticas, que son la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Antes de describirlas, les daría una definición más formal de estadística, que es la ciencia que permite extraer información de los datos, así como la medición, el control y la comunicación de la incertidumbre. Pongámosle atención a esta palabrita incertidumbre, que nos está indicando cuando no hay una certeza del 100%. La estadística descriptiva es la que ayuda a organizar una gran cantidad de datos a través de métodos, tablas y gráficos, que permiten presentar los resultados de forma ordenada. Esta parte de la estadística es la que primero se estudia, además de su propia utilidad, es importante para adentrarnos más en el estudio de esta ciencia. Esta estadística tiene como objetivo resumir la información contenida en los datos de la forma más sencilla y presentable posible.
Pertenecen al ámbito de la estadística descriptiva las tablas de frecuencia, los gráficos, la medida de tendencia central, la medida de forma y concentración y muchas otras técnicas de medición con mucha aplicación cuando se trata de describir comportamientos de poblaciones. Y la estadística inferencial se encarga de realizar conclusiones y deducciones a partir de una muestra de datos. Es útil cuando necesitas tomar decisiones o establecer cuál es la tendencia en un grupo de información. Esta práctica es lo que se conoce como inferir. Es útil cuando hablamos de estadística conocer los siguientes conceptos que nos van a dar una mayor comprensión sobre la diferenciación de estadística descriptiva e inferencial. Empezamos con dato. Dato es la información que se puede escribir en números, letras o palabras y representa una característica de un individuo, por ejemplo, el color de cabello o las edades de una persona. Individuo. Individuo son cada uno de los elementos que componen una población. Ejemplo, cada estudiante de un colegio, si tomamos a todos los estudiantes del colegio como la población. Muestra. Es una parte representativa de una población. Por ejemplo, un grupo de estudiantes del colegio, que es la población. Muestreo. Es un procedimiento mediante el cual se selecciona una parte de la población para analizar los datos y obtener resultados. Se usa cuando el tamaño de la población es muy grande. Población es el conjunto de individuos, personas o cosas con características en común, las cuales están siendo analizadas, por ejemplo, todos los estudiantes de un colegio o instituto, todos los animales en un zoológico, todos los vehículos de una flota de reparto, etc. Variable estadística. Las variables estadísticas son las características, ya sea de una persona, de un animal o cosa que se pueda cuantificar o calificar, por ejemplo, en las personas el nombre, la estatura, el color del cabello, el peso, la edad. Se pueden distinguir entre cuantitativas, que se pueden representar por números, y cualitativas, que solo se pueden describir. Valor. Valor son los posibles resultados. Ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar lo que hasta ahora he dicho. Describamos un ejemplo. Digamos que en nuestro país, como sabemos, se van a realizar elecciones presidenciales y un periódico quiere saber por qué candidato va a votar la mayoría. Encuestar a todos los habitantes, que en este momento ya suman más de 9 millones de habitantes, requerirá de mucho trabajo y dinero, por lo que el periódico escoge una muestra de 5.000 votantes y realiza las encuestas y analiza sus datos. ¿Por qué los términos mencionados anteriormente los definimos así? Población, todos los habitantes empadronados en Guatemala, que son los que deciden, serían la población. Individuo, individuo es cada uno de los habitantes empadronados. Muestra, son los 5.000 votantes. Para esto se hace uso del procedimiento del muestreo. En este caso, para tener más certeza, debe de saberse escoger la muestra, no escoger solo en una zona o de un grupo homogéneo. Variable, cada candidato o intención del voto de la 1 a las 23 candidatos que hay. Datos, es el número de habitantes que votarán por el candidato 1, por el candidato 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta el dato 23, que son los candidatos inscritos que participarán. Al analizar la muestra de 5.000 encuestados, vamos a hacer uso de la estadística descriptiva preparando los gráficos y la información pertinente. Pero si nos basamos en estos datos para predecir o inferir quién será el candidato ganador, vamos a hacer uso de técnicas de estadística inferencial que nos permitan llegar a una conclusión con cierto grado de certeza, es decir, minimizando la incertidumbre y dando un valor de qué incertidumbre estamos manejando. Como ven, la estadística es de mucha utilidad. En este breve podcast, solamente a grandes rasgos, se da una descripción de esta rama, esperando sea de utilidad y los motive a entrarse en el estudio de la estadística. Muchas gracias por su atención.